Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. En este momento voy a hacer presentación de mi trabajo final del módulo 1 del curso Excel y Power BI, ofertado por la Corporación Colpatria de la Universidad Uniminuto. Mi nombre es Andrés David Malagón García, soy del grupo número 7 y les vengo acá a compartir de qué consta mi trabajo, cómo lo realicé y los pasos a seguir. ¿Listo? Pues nada, vamos al libro de Excel, el cual nos fue suministrado para trabajar. Ok, listo. Entonces, este fue el libro de Excel, el cual nos fue suministrado para trabajar por el docente, en donde tenemos que realizar una base de datos una base de datos en la cual podamos ver toda la información que nos están generando, como lo vemos en esta tabla, en esta hoja, en esta otra hoja, en esta otra hoja y en esta otra hoja. Toda esta información la tenemos que suministrar o trasladar a una nueva hoja, en donde esa información pueda ser filtrada, pueda ser vista de una manera más sencilla, en la que, en la que podamos simplemente buscar información detallada, como buscar un dato, como ya veremos. Pues, la información que nos fue suministrada consta de más o menos, o exactamente, 3.273 datos. Entonces, primero que todo, le pondremos nombres a las bases de datos, que son estas. Entonces, con el control E señalamos lo que es toda la base de datos y en esta tabla, en este pedacito de acá, le colocamos el nombre a esta base de datos. En mi caso, yo coloqué datos principales. Y así sucesivamente vamos haciendo con las demás bases de datos. Como ven acá, esta se llama datos clientes. A estas regiones, y esta se llama datos productos. Listo. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? El resultante tendrá que ser este. ¿Listo? Entonces, primero ordenamos en la manera que nosotros creamos que van a estar estos datos. En mi caso, yo ordené por fecha, ID de pedido, clientes, ID de clientes, el canal, la región, ciudad, distribuidor, ID de producto, gama, precio, unidades, IVA, comisión, precio masiva y un valor total. Que como hice para traer todos estos datos, simplemente fueron el total de 4 fórmulas, que la primera es consulta B, que por medio de un dato conocido, vamos a la base de datos, la cual creamos. Si conocemos el número de columna en donde vamos a tomar el dato, y le damos 0 para que sea un dato exacto, para que nos traiga el dato correcto de la base de datos. Esto lo usamos con la mayoría de los datos a traer como tal, como por observar en la base de datos.
En el precio, que ya es una casilla ya especial, en esta sí fue necesario usar una fórmula anidada, en donde por medio de esta fórmula me permitiera traer de acuerdo a un año un dato y me lo multiplicara por un porcentaje pedido que era necesario anexar de acuerdo a la fecha. Ahora también nos pedía traer otro dato, el cual era el precio, pero si estos no eran de la fecha 2020, me los trajera sin este porcentaje sumado, el cual el resultante fue este, en donde vemos que no se registran errores, por lo tanto, la fórmula o la función usada fue satisfactoriamente dada. Listo, entonces, de acuerdo a los datos tenidos, nos obteníamos un precio, dependiendo del año, este nos iba a dar un precio diferente, ya que si era el 2020, iba a tener un porcentaje sumado. Ok, entonces nos vamos al IVA. ¿El IVA qué constaba? El IVA también nos pedía una condicionante que si gamma, que si, para más que una fórmula, que si gamma era medio o alto, este iba a tener un aumento del 16%, pero si gamma era bajo, no iba a tener ningún aumento. Y entonces, como ven en la fórmula, lo interpretamos como si o gamma es igual a medio, si o gamma es igual a alto, este precio me lo multiplicaría por 16%, que sería el IVA agregado. En cuanto a la comisión, como ven, dicen que la comisión va a depender de gamma y el producto. Entonces, en la comisión tenemos, nos dan comisión si o tenemos la condicionante de si gamma era medio o bajo, la comisión solo sería del 3%, pero si gamma es alto, esta comisión sería del 5%. Esto en cuanto a la comisión. El precio del IVA ya solo sería la suma del precio más el IVA. Y cuanto al valor total, tenemos que este va a ser igual al precio más IVA por el total de unidades. Este era un punto a realizar en cuanto al trabajo. Ahora pasamos al presupuesto. ¿Qué tenemos en el presupuesto? En el presupuesto nos generan unos datos de presupuesto para el año 2019, ¿sí? En donde tenemos que presentar el cumplimiento en cuanto a las ventas e ingresos y analizar estos resultados. Segundamente, debemos de hacer el mismo procedimiento para lo que fue el año 2020, pero con un aumento en un 30% en cada referencia de unidades vendidas. Entonces, primero que todo, lo que hacemos es generar una tabla dinámica. ¿Cómo la generamos? Vamos a, nos paramos en la tabla donde tenemos los registros de pedidos, que es la tabla de la base de datos. Le damos en insertar tabla y le damos en insertar tabla dinámica. Él automáticamente me tomará todos los datos de la tabla dinámica
y me los trasladará a donde yo le diga. Damos acá en la tabla entonces, y nos generará una tabla dinámica y le daremos que nos la genere acá, en este dato. Listo, después de que tengamos esta tabla dinámica en este dato, vamos a mirar las ventas del año 2019 para poder generar este informe que vemos acá. Entonces, en la tabla dinámica nos proporcionará los datos que son estos, que son de las ventas totales generales y de la suma de las unidades que se vendieron y las que se deberían de haber vendido, que estas nos las generan o ya nos las habían dado, ¿sí? Entonces, para hacer una breve demostración de cómo pues, sustrayeron estas dos tablas, les mostraré cuál fue el procedimiento. Primero que todo, vamos acá, le damos en 2019, en donde vamos a filtrar solo los datos del 2019, que son los que nos interesan, y vamos a buscar las unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener estas unidades, que son las mismas unidades que se encuentran acá. Estas mismas unidades fueron las unidades a usar. ¿Qué más nos piden? Nos piden ese valor de ventas. Entonces, quitamos las unidades, toda la tabla dinámica la manejamos acá en estos cuadritos. Vamos acá a valor total. Y tenemos que esta misma tabla es esta misma de acá abajo y es la misma que tenemos posicionada acá. Lo que hicimos pues únicamente tomar la tabla, la copiamos y venimos acá y la pegamos como valores. Ya de acá nosotros pues arreglamos y de tal manera que me quede este resultado. Bueno, en cuanto a cómo hice para que me quedaran así, es simple. Este es un formato condicional que se le da a la tabla y el cual pueden variar dependiendo de lo que necesiten. Lo pueden cambiar a gusto y ese formato nos serviría como una especie de gráfico para poder explicar las ventas totales de los productos. ¿Ok? Listo, ahora vamos al punto. Dice, presentar el cumplimiento del presupuesto en el año 2019 y las unidades vendidas y analizar cómo fueron estos. En cuanto al análisis, tenemos que el presupuesto de ingresos para el año 2019 era de la marca Sony, era de 45.784.800 pesos, ¿sí? Entonces, si nos vamos a comparar a la tabla sustraída, tenemos que en el 2019 Sony no alcanzó esta meta porque tenemos un registro de una venta de 40.966.000 pesos, lo cual es correcto y nos arroja un dato en rojo, el cual nos indica que Sony estuvo falto por un 25,44%. ¿Sí? Este cálculo se realizó
Teniendo en cuenta este porcentaje, se divide entre los meses y se multiplica por el mes deseado, que es el mes de octubre, como nos pedían en la parte de abajo. El cumplimiento sería total de Sony, fue de un 89%, el de iPhone fue 101,3%, iPhone logró la meta, iPhone logró lo presupuestado, Galaxy no tuvo el mismo resultado, pues como vemos, las ventas de Galaxy no fueron menores a la presupuestada para el año 2019. Lo mismo tenemos para lo que es Huawei, en donde representamos que Huawei tuvo una venta de 54 millones, la cual tendría que ser de 62. LG, por el contrario, cumplió la meta sobrepasando el presupuesto dado, que eran de 77 millones, vendiendo 81 millones. Este presupuesto lo tenemos gracias a los datos generados por la tabla dinámica y los datos obtenidos por la multiplicación de cada cantidad de las gamas. Acá tenemos una representación de las gráficas en donde vemos gráficamente, se ve de una manera mucho mejor lo explicado, en donde el producto con mayor eficacia vendido fue LG. El segundo producto fue Motorola, siguiéndole con Huawei. El producto, también podríamos decir que el producto con menos ventas total fue Galaxy para el año 2019. Por otro lado, para el año 2020, con su proyección, lo mismo, tenemos estos datos, como lo dice el enunciado, fueron tomados de la tabla dinámica. ¿Cómo? Entonces, vamos a la tabla dinámica, filtramos que esto sea 2020 y colocamos las unidades a 2020. ¿Cómo sacamos las unidades de 2020? Las unidades de 2020 fue la multiplicación de las unidades del 2019 por las unidades del 2020. Bueno, volvemos a las tablas dinámicas, a las tablas sustraídas de la tabla dinámica, en donde tenemos que este es el presupuesto total para el año 2020. Entonces tenemos que estas son las unidades presupuestadas a vender para el año 2020 y estas son las unidades vendidas para este mismo año. Dando un análisis rápido de los resultados obtenidos de todos los cálculos realizados, veremos que Sony no cumplió, iPhone cumplió con sobre tiempo, tenemos que Galaxy también cumplió, Huawei no cumplió, LG si está cumpliendo, pues esta meta tiene que estar por encima del 83,33%. Motorola pues también cumplió y Nokia. Entonces, como resultado final tenemos que Huawei, que en el 2019
había tenido un desempeño relativamente mejor. Para este año no fue el mejor. En cambio, en comparación con el 2019, lo que fue Galaxy tuvo un aumento muy considerable de ventas, ya que esto es registrado por las tablas y los datos acá mostrados. Listo. El siguiente punto nos decía que tenemos que analizar cuál es el comportamiento de estos a octubre. Entonces, acá tenemos una tabla de cuál fue el comportamiento de cada producto, de cada unidad, con su avance total para el actual. Entonces, tenemos que el de mejor avance fue Galaxy, tal como lo habíamos dicho, ya que tuvo un aumento del 123% en comparación con el año 2019. El de menor rendimiento o el de menor venta, por decirlo, fue el G, teniendo solo un avance del 1%. Acá vemos un 0%. Esto es resultado de que Nokia no registró ventas para el 2019, ya que esta marca vendría siendo una marca nueva, la cual recientemente se está dando a conocer y viendo su cumplimiento octubre del año 2020, está demostrando ser una marca muy vendida, ser una marca comerciable y puede generar unos datos positivos en la empresa. Y eso sería todo el trabajo que fue propuesto por el docente, en donde tendríamos que cumplir con los requisitos para el uso de información y datos usando las fórmulas adecuadas o funciones.